Como lo mencionamos en el video anterior, en esta ocasión vamos a ver cuáles son las reglas de procedimiento de cálculo para efecto de localizar la cuota aplicable al CEAP a partir del año 2023 y hasta el 2030. Para esto vamos a hacer unos pequeños arreglos en este momento. En primer lugar, vamos a hacer que este letrero no nos estorbe. Lo vamos a ubicar en esta parte. Vamos a quitar temporalmente las etiquetas de Excel. Y ahora sí, vamos a dar una pequeña explicación acerca de lo que significa una tarifa y lo que representa ser una tabla. Esto es porque en algún artículo de internet vi una explicación acerca de este cálculo, en el cual se mencionan límites inferiores, superiores y un valor a especificar en cuanto a la cuota sea. Bien, vamos a entender primero que nada cuál es la diferencia entre una tarifa y lo que representa ser una tabla. En primer lugar, vamos a considerar lo siguiente. La tarifa especifica que existe la posibilidad de tomar diferentes valores para que en acuerdo al uso de cada valor se tenga o se obtenga un determinado resultado y a su vez pudiera continuar con diferentes acciones hasta obtener uno o varios resultados finales. Por ejemplo, en la tarifa de impuestos se especifica que el monto de los ingresos gravables sirve para la base de cálculo de los impuestos o bien la selección de una cantidad a obtener, como es el caso del subsidio para el empleo. Vamos a explicarlo más claramente y en razón de esto vamos a llevarnos esta imagen. Le damos control X y vamos hacia la calculadora de tarifa fija. En esta parte le vamos a dar control V y aquí tenemos la tarifa. Vamos a minimizarla y en esta parte vamos a seleccionar la tarifa de pagos mensual. Como podemos observar, la tarifa que está de este lado es exactamente la misma que nos muestra aquí y la tarifa que está aquí es la misma que se muestra aquí como subsidio para el empleo. Una vez que establecemos que esta es la tarifa real que se publicó en el Diario Oficial de la Federación para ser aplicada durante 2022, vamos a eliminarla porque no la vamos a necesitar más. Y vamos a explicar qué significa lo que es tarifa. En primer lugar, lo que estamos viendo es que en este caso la percepción gravable es este valor. A su vez, este valor lo va a buscar dentro de toda esta tarifa y lo encuentra que está entre este valor y este valor. Por lo tanto, ahí ya lleva una operación de búsqueda dentro de la tarifa y lo entrega aquí como límite inferior. Se genera un cálculo que da este resultado. Continúa con una siguiente búsqueda que es este valor dentro de la misma línea que se localizó la percepción gravable, que es con la que está haciéndose la búsqueda de los valores. Al hacer la operación de cálculo se genera un impuesto, en este caso es un impuesto, y a este valor se le agrega un tercer valor de la misma tarifa en la que se está haciendo la búsqueda. En otras palabras, una tarifa genera una o varias búsquedas, por lo tanto, el nombre que le dan a nivel fiscal las autoridades es de tarifa. Ahora, una vez que se entiende o entendimos lo que representa ser una tarifa, nos explicamos el por qué en esta parte lo publican como límite inferior, límite superior, otro valor y otro valor. Estamos hablando en general de una tarifa, donde se pueden elegir ciertos datos que a su vez pueden generar diferentes cálculos en acuerdo a las necesidades de uso de dicha tarifa. En este caso se trata de una tarifa de impuestos. Vamos a continuar en la simulación o el control de la simulación de las cuotas CEAP, conocida como cuotas de cesantía y vejez en edad avanzada. Y para esto tenemos que entender o comprender lo que representa esta tabla que fue publicada también en el Diario Oficial de la Federación para ser aplicada a partir del 1 de enero de 2023 y en la cual también se indica que se aplicará de conformidad con la siguiente tabla. Aquí específicamente nos dice que es una tabla, no nos dice que es una tarifa. La diferencia entre la tarifa contra la tabla es que en la tabla solamente podemos elegir un valor y ese valor va a ser seleccionado en acuerdo
a un salario base de cotización. Quiere decir que en acuerdo al valor de un salario base de cotización se va a elegir en cada uno de los siguientes años. Por eso se indica como una tabla un valor determinado, siendo este el motivo a considerar de que esta publicación no es una tarifa, simplemente se debe de concretar la idea de que es una tabla. Esta publicación no indica límites inferiores, límites superiores ni nada parecido. Por lo cual, lo único que está pidiendo es que se valore el salario base de cotización contra todos estos valores o posibles diferencias o alternativas para elegir a su vez un valor resultante, que en este caso se trata de las cuotas de cesantía y vejez en edad avanzada. Estos valores ya están considerados en esta parte. Por eso, este control, al que llamo simulación SEAP de TDI Excalc, se hace bajo los siguientes términos. En TDI Informática, nuestra especialidad es ser calculistas. Por lo tanto, establecimos la forma en que se interpreta esta tabla para efectos de cálculo. E iniciamos entonces la forma en que se hizo este control, la simulación SEAP de TDI Excalc. Aquí ingresamos el salario base de cotización que ustedes tienen ya asignado a su trabajador o trabajadora. A su vez, este salario base de cotización se maneja en esta parte como un cálculo real, pero en este caso usando únicamente estas dos columnas que están aquí. Vamos a explicarlas. En esta fórmula lo que hace es verificar si el salario base de cotización es mayor que 25 veces la UMA, entonces le va a dar como límite en esta parte como salario base de cotización máximo el valor de las 25 UMAs. Si por el contrario el salario base de cotización que se intenta ingresar es menor que lo que representa el salario mínimo, entonces en este lugar o en esta celda se establece el valor que tenga el salario mínimo general de la zona. Esto es porque, según esta tabla, cuando el valor del salario base de cotización es igual a un salario mínimo, en todos los años, desde 2023 hasta 2030, siempre tendrá el valor de 3.150% como cuota de la tarifa. Lo cual vemos que si en esta parte yo le escribo el valor de 172.87, de la misma forma, las simulaciones con aumento inflacionario en cascada y proyectado se establece también para todos los salarios bases de cotización dentro de los años de 2023 hasta 2030. Y a su vez les otorga la misma cuota de 3.150%. Si estuviéramos en vez del resto del país, estuviéramos en la frontera norte, nos muestra que el salario mínimo general de la frontera norte son 260.34 y a su vez, sin importar cuál es el salario base de cotización que ingresemos aquí, nos va a dar el que nos mande como salario mínimo general de la zona. Y a su vez le aplica también la simulación inflacionaria desde 2023 hasta 2030 y también le aplica el mismo valor de la cuota SEAP. Con esto damos cumplimiento a lo que nos indica aquí. Si el salario base de cotización es igual a un salario mínimo general, siempre nos debe de dar el mismo valor, del 3.150% en cada una de las cuotas desde 2023 hasta 2030. Ahora bien, ¿qué pasa si en esta parte del salario base de cotización, si estamos hablando de que este valor son 260.34, aquí, ¿qué pasa si le escribimos 260.35? Lo primero que podemos ver es que en el año 2022 no pasa nada, se sigue estableciendo la misma cuota de 3.150. Pero si observamos en 2023, hay un cambio porque está asignándole la cuota de 3.869%. Esto es en razón de que los valores de 2022 con este salario base de cotización se buscan dentro de estos valores, donde nos indica el valor de la UMA y el valor que tienen las UMAs que nos dice esta tabla y que a su vez en esta parte ya se volvieron a recalcular en acuerdo a estos valores. Por ejemplo, aquí nos dice que D23 se multiplique
por 1.5, o sea, la UMA la va a multiplicar por 1.5. Entonces, el resultado es este valor para los valores de 2022. Sin embargo, este valor ya representa ser la cantidad del valor que se multiplica de la UMA simulada de 102.96 por 1.5. Por lo tanto, estos valores desde 2023 se van a comparar contra estos valores simulados. A eso se debe que este salario base de cotización simulado se debe buscar entre estos valores. Si son 278.57, lo ubicamos entre este valor y este valor. Por lo tanto, nos dice que está entre 2.5 y 3.0 UMAS. Si lo buscamos en esta parte, nos da que está entre 2.51 y 3 UMAS. Por lo tanto, le corresponde, en 2023 le corresponde 3.869%, que es el valor que nos está indicando aquí. Esto es en modo simulado. Vuelvo a repetir, estos valores se buscan en estos valores porque la simulación, como dice aquí, se hace para todos estos valores, así como estos valores que se indican aquí. Ahora bien, si hablamos específicamente de que estos valores son la simulación del salario base de cotización con una inflación en cascada del 7%, también sucede lo mismo con el salario mínimo general de la zona, haciéndole también el mismo incremento de aumento inflacionario del 7%. Sin embargo, aquí, por ser una simulación acerca del salario mínimo general, nos va a dar diferencias decimales, por lo cual estos valores no se calculan correctamente en acuerdo a un simple porcentaje de aumento inflacionario simulado. Por eso es que en esta parte, por ejemplo, en 2024 nos sigue dando el mismo valor de 3.150 porque lo compara contra esto que es el salario mínimo general, que a su vez es lo mismo que sería como salario base de cotización. Para prevenir esta situación, si aquí le aumentamos, digamos que de 260.35 le aumentamos a 261 pesos, simplemente para hacer una diferencia, vemos que en realidad todos los demás porcentajes cambiaron. Y entonces sí podemos hacer la verificación en acuerdo a la fecha de cada uno de estos años. Por ejemplo, si vemos 2025, dice que el salario base de cotización son 319.72. Si lo buscamos en esta parte, va a aparecer entre 294.70 y 353.64, por lo cual está dentro de 2.5 y 3 UMAS de igual forma. Que en el 2025, si vemos, nos da el valor de 5.307%, que es el mismo valor que está aquí. Y así sucesivamente todos los demás. Por ejemplo, si queremos ver cuánto sería en el 2027, buscamos este valor del salario base de cotización, que siempre va a ser el valor que se tiene que comparar dentro de esta escala de valores, donde también se simuló que sube el salario mínimo general y sube la UMA correspondiente. Por lo tanto, estos valores son la multiplicación derivada de estos valores. En acuerdo a esto, si quisiéramos ver el valor de 2027, que son 366.04, lo buscamos y lo establecemos en esta parte, donde lo encuentra entre 2.5 y 3 UMAS. Si vemos el valor es de 2.5 y 3 UMAS, en 2027 son 6.745, que son los que nos indica aquí. Y así, ese sería el ejemplo. Ahora, ¿cómo se hace todo esto? En fórmulas no tiene caso que se los muestre, porque todo este tipo de controles, estos ejemplos y estos datos, van integrados en la instalación y actualizaciones de TDI Excalc para nuestros usuarios por suscripción anual. Así que nada más me voy a enfocar en algunos aspectos importantes para efectos de entender lo que significa todo esto. En primer lugar, vamos a ver esta función. Aquí se establece en TDI Excalc una función que se llama busca cuota SEAD. Esta función busca la cuota de cesantía y vejez en edad avanzada a cargo del patrón, refleja únicamente la cuota aplicable a esta rama del seguro, que corresponde a la fecha que desea calcular desde 1997 hasta 2030. Esto es exclusivamente para los usuarios de TDI Excalc. En las aplicaciones solamente se pueden ver
10 años anteriores, incluido el año en curso, más la simulación hasta 2030, sobre el salario base de cotización declarado según el artículo 168 fracción segunda de la Ley del Seguro Social. Los datos que se requieren son la fecha deseada, que en este caso, por ejemplo, es la celda D7, que corresponde a este valor, 15 de febrero 2022. El salario base de cotización, que es este, 261, y salario mínimo general, que es D22, que es este valor de 260.34. Una vez establecido estos parámetros, nos va a entregar el resultado de la fórmula que corresponde a la cuota SEAP correspondiente. Si vemos este valor, va a ser los mismos datos. Toma la fecha 15 de febrero 2024, usando el salario base de cotización simulado y el salario mínimo general también simulado. De acuerdo a estos valores, es como nos entrega este valor de 4.588. Y que ya vimos que acá sí corresponde a los valores reales. Entonces esta es una función que se llama buscar cuota SEAP, que también a su vez tiene este tipo de explicaciones. Si nosotros vamos cambiando en esta parte los parámetros, aquí nos va dando los valores que debemos ingresar. Por ejemplo, en este caso, aquí en esta parte va el salario base de cotización, en este caso la fecha deseada como vemos aquí, y en este caso el salario mínimo general de la zona. Esta es la explicación que da el asistente TDI. También existe otra función que tenemos aquí para las personas que desean saber los valores de las cuotas y hacer los cálculos en modo manual. Hay personas que nos han pedido que les demos también la forma de encontrar cuotas del IMSS que sean diferentes a las cuotas SEAP patronales. Esta función solamente requiere dos parámetros. Uno es la fecha deseada y otro es la elección de la cuota. Por ejemplo, el 1 para la cuota fija, el 2 para el excedente patronal, el 3 para el excedente del empleado, etc. Estos valores son esta fecha y aquí el número 1, y de acuerdo al número que se seleccione, les va a dar la cuota o la tarifa que corresponde, para cuando deseen hacer cálculos en modo manual. De igual forma, también tiene el asistente de funciones TDI, donde establece aquí el primer parámetro que es la fecha deseada y el segundo parámetro que es la especificación de cuál cuota. Bien, hasta aquí queda la explicación de este control de cálculo, que tiene como nombre simulación SEAP de TDI Excalc. Aquí olvidaba decirles que esta fórmula está diseñada para aumentar 1 centavo a la fórmula anterior. Si ustedes observan, aquí dice 384.88 y aquí ya dice 1 centavo más. Esto es porque si hacemos caso a lo que dice aquí, dice de 3.51 a 4 UMAS serían estos valores, pero de ahí en adelante son de 4.01 en adelante. Sin embargo, si hacemos la comparativa del cálculo, vemos que D23, que es la UMA, multiplicada por 4, sí está bien el cálculo. Pero si hacemos esa misma operación de multiplicar D23, que es la UMA, por 4.01, en ese caso nos daría 385.84. Y si vemos esta nota nos daría una diferencia entre 384.89, que es lo que corresponde realmente, agregándole 1 centavo a las 4 UMAS, que serían estos valores de 384.89, contra lo que sería el cálculo de la fórmula, nos daría una diferencia de 0.95. Si el salario base de cotización está entre 384.89 y 385.84, el cálculo tendrá un valor vacío de 0 como respuesta. Por eso es que en mi caso hice la corrección tanto en las aplicaciones TDI como en esta hoja de cálculo o esta simulación SEAP, a que en realidad la fórmula sea agregarle 1 centavo más al valor anterior o la fórmula anterior. A eso se debe que en esta parte, si ustedes observan, siempre les va a dar 1 centavo adicional para hacer caso a lo que sería este dato de 4.01 UMAS en adelante. Esto lo tiene previsto ya la aplicación TDI en todas las profesionales, de tal forma que no puede ocurrir errores. Bien, con eso termina la explicación de lo que es cómo funciona el simulador de esta hoja de cálculo.